Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Defendemos nuestras enmiendas al articulado, las que presentamos una vez que se rechazó la enmienda a la totalidad. Y en este momento quiero hacer una alusión precisamente a esa enmienda a la totalidad, porque probablemente este instante, el de la defensa de la enmienda al articulado, es el que nos va a permitir expresar de una manera más clara nuestro rechazo a los presupuestos presentados por el tripartito ocasional. Y fíjense, lo decíamos el otro día en la Comisión de Presupuestos, que para Nueva Canarias, por primera vez desde que estamos en este Parlamento, hubo un instante, breve, fugaz, pero hubo un instante en el que llegamos a plantearnos la posibilidad, por primera vez, de no presentar una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque la gran noticia de este presupuesto fue el incremento importantísimo en materia de ingresos que permitiría abordar de manera decidida, de manera clara, de manera valiente los principales problemas que esta tierra, que se traducía casi 1.000 millones de euros adicionales, pero ya en materia de gastos, pues en aproximadamente unos 700 millones de euros más que el año pasado. Y claro, cuando rascamos en esos 700 millones nos dimos cuenta de que protagonistas absolutos de esos 700 millones de euros que habían llegado a Canarias era precisamente este grupo, el de Nueva Canarias, porque esa incorporación era posible gracias al voto de 176 de Nueva Canarias. Por cierto, les recomiendo que compren ese número para la lotería. El Partido Popular ha tenido suerte con lo del 155, con algún senador, no sé si el señor Jorge Rodríguez, que nos acompaña, fue uno de los afortunados, pues nosotros vamos a comprar el 176. Porque ese voto decisivo de Nueva Canarias es lo que permitió la gran noticia, como digo, de estos presupuestos, el incremento sustancial con respecto al 2017. Pero como digo, fue breve. Disculpe que lo interrumpa, señor Campo. Señorías, hemos comenzado el pleno, hay un diputado portavoz de Nueva Canarias hablando. Ruego silencio, señorías, cuando quiera, señor Campo. Si el run run es por lo del 176, tenemos números de lotería, luego se los venderemos. La cuestión es un incremento de casi 700 millones de euros. Valoramos la posibilidad de no presentar enmienda a la totalidad hasta que llega el proyecto de ley a nuestras manos. Y cuando empezamos a desgranar sección tras sección, la decepción fue profunda. Con 700 millones de euros adicionales este Gobierno no fue capaz de orientar de manera clara y decidida, de intentar solucionar, no de manera definitiva, pero abordar y mitigar de manera importante los principales problemas que los canarios y canarias tienen. De hecho, la sensación es que da igual que hubiéramos logrado 1.000 millones de euros más para Canarias. La sensación es que daba igual que hubiéramos aportado 2.000 millones de euros adicionales al presupuesto. La sensación que se nos queda es que lo hubieran hecho igual, mal. Y vamos a poner dos ejemplos muy breves, muy sencillos, desde nuestro punto de vista, y ese rechazo al presupuesto y por qué la enmienda a la totalidad, y porque luego, una vez rechazada, hemos presentado las enmiendas en pura coherencia con lo que planteábamos. Quizás los dos temas, yo no sé si más importantes, pero desde luego sí, los más mediáticos con diferencia en los últimos meses. Microalgas y la relación posterior y el descubrimiento lamentable, la situación sobre todo de unas islas frente a otras, de los vertidos al mar, con la connotación que esto tiene desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista medioambiental, por supuesto, e incluso desde el punto de vista de nuestra principal industria económica, que es el turismo. Pues bien, cuando uno descubre en el presupuesto que no solamente en la primera gran herramienta que tiene este Gobierno, donde además se incorporan 700 millones de euros más que en el 17, que es el presupuesto, no solamente no aporta más dinero, sino que disminuye un 40%. Primera gran sorpresa. Pensábamos que se iba a quedar ahí. Pero cuando abordamos el que fue el otro gran problema mediático, y además habíamos celebrado pocos días antes de la presentación del presupuesto un pleno monográfico sobre la situación de pobreza o de exclusión de pobreza de casi la mitad de la población canaria. Una situación lamentable. Y descubrimos en el texto que, desgraciadamente, solo había 15 millones para un plan de lucha contra la pobreza, pero que esos 15 millones se habían nutrido, mucho que nos quieran explicar, de detraer de otras partidas, porque si no, sí que no era comprensible cómo, teniendo casi el 44% de la población canaria, 800.000 canarios y canarias en situación de pobreza, este Gobierno, en ese gran presupuesto, el presupuesto más grande, más expansivo en la historia de Canarias, con 700 millones de euros adicionales con respecto al 2017, por ejemplo, no incorporaba ni un solo euro adicional, por ejemplo, a las ayudas de emergencia, que algo tendrán que ver con la situación de los que peor están.
Ni un solo euro adicional, por ejemplo, a los servicios básicos concertados con los ayuntamientos, las prestaciones económicas a los ayuntamientos o a las prestaciones económicas de la dependencia. Que esto solo se entiende por dos razones. Una, que no van a dedicarle ninguna prioridad a este tema, o dos, no pensaban darle de alta ni a un solo dependiente. Pero es que por mal que lo hagamos, probablemente en 2018, afortunadamente, 2, 3, 4.000 nuevas personas se incorporarán al sistema de la dependencia. Por tanto, no era comprensible que no se hubiera aportado ni un solo euro. O, por ejemplo, ni un solo euro adicional a la prestación canaria de inserción, o ni un solo euro adicional a las ayudas a los ayuntamientos para la prestación canaria de inserción. Y además, en el proyecto de ley también, en ese primer momento, ni un solo euro, no adicional, porque como no existía ni un solo euro, por ejemplo, a las escuelas infantiles, esa etapa educativa, que tiene mucho que ver, sobre todo en la conciliación laboral y familiar, para intentar sacar de esa situación de extrema precariedad de muchas familias en Canarias. Por tanto, solamente con estos dos apartados, la decisión fue clara, teníamos que presentar enmienda a la totalidad, teníamos que rechazar, porque es así como se rechazan los presupuestos, presentando enmienda a la totalidad, no absteniéndose luego decir que no se aprueban los presupuestos. Nosotros fuimos coherentes, presentamos esa enmienda que obviamente ustedes tiraron para atrás. Por tanto, hemos incorporado mucha de la filosofía de esa enmienda a la totalidad a las enmiendas que hemos presentado y sobre todo en el ámbito de las enmiendas al articulado. Sí quiero decir de antemano, porque igual que somos duros y contundentes con algunas apreciaciones, creo que hay que reconocer una mayor sensibilidad este año por parte, yo no sé si del Gobierno, pero sí al menos del equipo negociador. Y se lo tengo que reconocer a doña Elena Luis y al señor Ruano, que ha habido más sensibilidad. Lo que pasa es que esto, como aquello de tuvimos la tentación y luego dijimos que no, matizo mis palabras, mucha sensibilidad, pero con resultados poco prácticos. Porque es verdad que en otras ocasiones el rodillo fue aplastante. A lo mejor nos aprobaban 2, con suerte 3 enmiendas. En esta ocasión hemos llegado a una decena, pero es cierto que de 103, poca cosa. Por tanto, rodillo, eso sí, pasado con cariño, con mucha sensibilidad, pero rodillo al fin y al cabo. Y planteamos nuestras enmiendas al articulado. Nosotros lo hemos hecho en 3 materias importantes. Sobre modificaciones del sistema tributario, es decir, lo que nos puede permitir generar más ingresos, porque somos coherentes hasta en esto. Cuando nosotros planteamos una política alternativa, cuando planteamos atacar de manera directa, decidida, los principales problemas que tiene esta tierra, no lo planteamos solo con palabras, lo planteamos también con hechos. Y hay gente que no lo entiende, incluso dentro de la población, pero somos coherentes en ese tema. Y eso significa generar más ingresos, y para generar más ingresos hay que plantear un sistema tributario, un sistema fiscal distinto, diferente, alternativo al que presentaba el Gobierno. Y por eso planteábamos una serie de medidas, pero 3 de manera principal. Algo que ha sido un caballo de batalla por nuestro grupo, por Nueva Canarias, desde que este Gobierno cometió, desde nuestro punto de vista, la enorme torpeza y, además, un elemento profundamente insolidario desde el punto de vista tributario, como es la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones. Absolutamente insolidario, porque elimina la proporcionalidad, elimina la capacidad de redistribución de la riqueza a través de herramientas como esta, de tal forma que los que más tienen contribuyen a mejorar la situación de los que peor están y menos tienen. Pues ustedes, en un día poco afortunado, tomaron la decisión de que no pagar impuestos a través de sucesiones o donaciones aquel que heredaba poquita cosa o aquel que lo heredaba absolutamente todo. Y nosotros entendemos que no puede ser así. Por eso nos separan tantas cosas, desde el punto de vista de concepción, de modelo de Canarias y, obviamente, aterrizando en materia presupuestaria en este presupuesto en concreto. Y nosotros hacemos una propuesta alternativa. Aquellos que heredan o donan o tienen una donación que llega a 200.000 euros, obviamente, estamos de acuerdo con ustedes, no pague nada. Pero a partir de ahí, progresivamente, mientras más hereda uno, mientras más se le dona a uno, tiene que contribuir a mejorar la situación de nuestra gente. Además, por esta vía, nosotros habíamos calculado que se podría ingresar unos 30 millones de euros adicionales. Planteábamos también incrementos del IGIC en los tramos más altos, aquellos que, digamos, vienen a gravar los artículos más de lujo, más suntuarios, aquellos en los que la mayoría de la población no accede y, por tanto, no tributa. Y hablábamos de incrementar el IGIC del 9,5 al 11% y del 13,5 al 15%. Esto implicaría también un incremento adicional en los ingresos de 30 millones de euros. Y planteábamos además, quizás la única medida, podríamos discutir algunas otras, de las medidas fiscales que ustedes plantearon, pero nos parecían que relativamente estaban bien orientadas. Pero había una en la que no estábamos en absoluto de acuerdo, y era la supresión del IGIC
del 7 al 3% en telecomunicaciones. Porque esto, que al final, desagregado entre los 2 millones de canarios, entre muchas de nuestras empresas, apenas tiene una incidencia real. Estamos hablando de un par de euros que se ahorrarían al año la mayoría de los canarios, pero el montante global de lo que estamos hablando es de que Canarias pierde 40 millones de euros en materia de recaudación. Por tanto, 40 millones de euros menos para poder atacar los principales problemas. 40 del IGIC de telecomunicaciones, 30 de los incrementos del 9,5 y del 11,5, los IGIC de los tramos superiores y 30 del impuesto de sucesiones y donaciones, hubiera incorporado 100 millones de euros adicionales. Nosotros en la enmienda a la totalidad planteábamos que estos 100 millones de euros, junto con el dinero de la prestación canaria de inserción, englobaran una partida de casi 160 millones de euros dirigida a combatir de manera decidida la situación de pobreza con una herramienta canaria, una herramienta propia, muy al estilo de la que tiene el País Vasco, la renta garantizada de ingreso, y proponíamos esa renta básica canaria. Porque el País Vasco no ha ayudado a cronificar la pobreza con herramientas de este tipo. Creo que si hay alguien poco sospechoso de ayudar a cronificar la pobreza, son los radicales de extrema izquierda del País Vasco. Creo que no son precisamente estos. Pues bien, esto que nosotros planteábamos en la enmienda a la totalidad estaba muy influenciado y tenía el espíritu de la renta garantizada de ingresos en el País Vasco. Por cierto, aprobada desde el año 2008, no en el peor momento de la crisis, sino ya desde el año 2008, tomaron conciencia como pueblo y su gobierno estuvo a la altura de que no podían permitirse que ningún ciudadano del País Vasco estuviera en una situación de pobreza o de exclusión social. Aquí la decisión es distinta. Aquí tenemos al 44% y decidimos, bueno, pues que les ha tocado, pues ahí estarán. Y ya veremos cómo vamos mitigando de alguna forma esto. Mientras tanto, bajamos los impuestos de sucesiones y donaciones y mientras tanto, bueno, pues vamos tomando otro tipo de medidas. Planteamos también enmiendas dirigidas sobre modificaciones del gasto. Dos para nosotros muy importantes. Una que tenía relación con aquello que criticábamos, porque somos capaces de hacernos eco de los problemas que tiene esta tierra y descubrir que en islas como Tenerife se vierten al mar diariamente 55 millones de litros sin depurar y que esta situación es a otras escalas similar en otras islas. Requiere de que el Gobierno tomara decisiones, requiere de que esta Cámara, a través del presupuesto, la herramienta, la ley más importante que se aprueba cada año, tomara decisiones. Y por eso planteábamos autorizar al Gobierno una modificación presupuestaria en programas de infraestructura para el control de vertidos y de aguas residuales por 20 millones de euros. Parece ser, creo, que a lo largo del día de hoy ha habido una negociación y es posible que esta enmienda, por parte de los grupos que apoyan el presupuesto del Gobierno, pueda transarse, con lo cual creo que sería una gran noticia, una muy buena noticia si finalmente se verifica este hecho y que viene pues a darnos la razón a través de esta enmienda que hemos presentado al articulado. Y otra que entenderíamos y sería razonable que también se hiciera un esfuerzo extraordinario, autorizar al Gobierno para hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para dotar un crédito adicional de 3 millones al POSEI adicional, ese que se debe además desde el año 2011. Nueva Canarias ha tenido una especial sensibilidad con este tema. Yo no digo que el Gobierno no, lo que pasa es que las cosas se demuestran andando. Y si bien es cierto que el consejero Narváez ha ido incorporando pequeñas partidas a lo largo de los últimos años, el salto de calidad lo hemos dado en la negociación, en el presupuesto que tuvimos con Madrid, incorporando el 100% del POSEI desde hoy en los próximos años y además anclándolo ya de una manera definitiva en el REF para que ningún gobierno de turno, del signo que sea capaz de quitarle esto a la gente de nuestro sector primario, de nuestra ganadería, de nuestra agricultura, en este caso. Y luego planteábamos otras enmiendas ya más relacionadas con la función pública, con la situación de nuestros empleados públicos, que han sido los que han sufrido de una manera importantísima, el conjunto de la población canaria. Pero ha habido un colectivo que ha tenido un ataque frontal por parte del Gobierno popular a raíz de muchas de sus medidas y ha sido casi hasta el punto de una criminalización de lo que supone el trabajador público en cierta medida. Y los trabajadores públicos se les han ido recortando muchísimos derechos en los últimos años. Nosotros planteábamos varias enmiendas orientadas en ese sentido. Hacemos un llamamiento a la incorporación de estas enmiendas, a que haya una sensibilidad, a que en la oportunidad que tienen quienes apoyan el presupuesto del Estado, del Gobierno de Canarias, sean capaces de apoyar estas enmiendas al articulado que vendrían a mejorar sensiblemente la situación
de los canarios y canarias, la situación de los que menos tienen, que permitiría generar mucho más ingresos al presupuesto autonómico para destinarlo a las principales necesidades, las principales carencias, los principales déficits que esta tierra tiene.